Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Pérez de la Puente. Soy parte de la Fundación ARS, donde nos dedicamos al tratamiento, prevención investigación de la patología oncohematológica. Y hoy vamos a tratar de hablar sobre algunas dudas que nos consultan sobre todo nuestros pacientes o los familiares de nuestros pacientes cuando concurren a la consulta. Más que nada esto es parte de los talleres que la Fundación venía haciendo junto con los voluntarios que son parte de la Fundación y quienes tuvieron la idea de tratar de hacer actividades que nos ayuden a la promoción y prevención acerca del cáncer y también como parte de ayuda para nuestros pacientes y para su entorno familiar. Esto lo venimos haciendo ya desde hace algunos años. En general las hacemos más que nada en talleres en vivo con los pacientes o sus familiares, pero bueno, por esta situación actual eso no es posible. Así que tuvieron la idea de que tratemos de hacerlo a través de Facebook. Ya estuvieron haciendo algunos talleres la doctora Sarzurita, las cosmetólogas que participan también con nosotros siempre en los talleres de la Fundación, y la idea es que cada 2 jueves podamos, a través de este medio, tratar de continuar con los talleres. El tema de hoy, entonces, más que nada es tratar de despejar algunas dudas que nos plantean nuestros pacientes o los familiares de nuestros pacientes siempre en consultorio, y que por ahí esto puede ayudar también a ustedes que están en casa, tanto si ustedes tienen alguna patología oncológica o si algún familiar de ustedes está atravesando esta enfermedad. En el momento en el que al paciente le pasen el diagnóstico, siempre es un momento por ahí muy duro, es un diagnóstico que nadie quiere recibir. Muchos vienen desanimados al consultorio porque asocian el término cáncer con muerte, con una enfermedad terminal que no se puede curar. Muchos nos dicen, si yo tengo cáncer no quiero hacer ningún tratamiento, prefiero morirme, hacer quimioterapia. Pero la verdad es que por ahí hay mucha desinformación. Es importante que ustedes sepan que sí, si bien hay muchas muertes anuales por cáncer, pero también hay muchos pacientes que se curan. La posibilidad de curar, la posibilidad de que la persona deje de tener cáncer depende mucho del momento en el que se hace el diagnóstico de la enfermedad. Trabajamos siempre en equipo, sobre todo con los cirujanos, que nos ayudan mucho en esta parte de poder curar a más pacientes. Entonces es importante saber que cáncer no es sinónimo de muerte y que puede haber curación. Lamentablemente este no es siempre, pero cuando el cáncer no se puede curar, sepan que sí se puede hacer tratamiento. Entonces, un primer concepto y algo que tiene que quedar muy claro, tanto para el paciente como para la familia, que es la que va a acompañar al paciente en esta enfermedad, es que por más que no se pueda curar, se puede hacer tratamiento, y hay pacientes que tienen la enfermedad que ha afectado distintos lugares del cuerpo. Esto se llama metástasis, cuando hay un tumor que afecta afuera del lugar donde se originó, por ejemplo, un tumor que se origina en el intestino, pero que después afecta otro lugar como el hígado, eso se llama metástasis. Incluso ese paciente, que a veces puede curarse y a veces no, si no se puede curar, puede hacer tratamiento, y muchos llevan una vida prácticamente normal, más allá de que tengan que venir a hacer el tratamiento a hospitalería, hacer quimioterapia u otros tratamientos que le correspondan. Hay pacientes que incluso hacen un ejercicio, que siguen trabajando, que hacen su vida lo más normal posible. Entonces, primero que nada, tratar de llevar calma a su familiar o a ustedes mismos, si ustedes tienen este diagnóstico reciente, saber que es importante consultar al especialista, porque cáncer no es sinónimo de muerte, y si bien a veces no se puede curar, sí se pueden hacer tratamientos para tratar de que el paciente sufra lo menos posible por esta enfermedad e incluso lleve una vida lo más normal posible, que es nuestro objetivo principal. Otras cosas que nos preguntan mucho después de preguntarnos si se pueden curar o no, siempre
nos dicen, doctora, ya suspendí de la dieta todo lo que tiene azúcar, suspendí toda la carne. La verdad que sepan que la dieta que tiene que hacer el paciente es una dieta completa que tiene que tener todos los elementos que los pacientes necesitan para nutrirse como si fuese un paciente sano. No existe una dieta anticáncer. No hay que suprimir nada de la dieta. Hay mucha información que circula en internet donde asegura que el azúcar causa cáncer, que el cáncer se puede curar con limón o con alguna dieta fantástica. La verdad que eso no es así. Sí es importante que el paciente tenga una dieta completa, que eso le va a permitir estar lo más fuerte posible en cuanto a su nutrición, y cualquier tratamiento que tenga que hacer lo va a tolerar mejor si está bien nutrido y con una buena alimentación. Entonces, eso como primera medida, no suprimir nada esencial de la dieta. No traten de no buscar dietas en internet porque son dietas en general y muchas veces son dietas sobre todo para bajar de peso. El que puede es importante que haga una consulta con la nutricionista, y por ahí lo que sí le puede indicar la nutricionista o su médico clínico, médico de cabecera, es alguna restricción en particular en la dieta. No por el tumor en sí, pero puede ser que tengan otra patología, porque muchos pacientes no solo tienen cáncer, sino que además tienen diabetes o tienen hipertensión o intestino irritable, y todo eso requiere de alguna restricción específica a la cual tienen que seguir, pero la idea en general es que la dieta tiene que ser completa, no tiene que tener ningún exceso, porque eso sí puede hacer que toleren mal el tratamiento, sobre todo los pacientes que tienen que hacer quimioterapia. Los excesos de grasa sobre todo suelen caer mal, entonces evitar los excesos y tener en cuenta la restricción que les recomiende su médico de cabecera. Por ejemplo, pacientes diabéticos sí tratar de evitar las cosas con azúcar, en los pacientes con hipertensión la dieta con baja en sodio, los pacientes con problemas renales deben consumir una menor cantidad de proteínas. Pero esos son casos en particular. En general la dieta siempre completa, eso es muy importante. Otra consulta que recibimos también seguido es en cuanto a tratamiento. Mencioné hace un rato lo de la dieta con limones, como una mezcla de bicarbonato de sodio y limón, algo así que en teoría eso puede curar la patología oncohematológica. La verdad que no hay nada que haya comprobado que eso sea cierto. Y en este último par de años tenemos muchas consultas acerca del cannabis o aceite de cannabis, que se hace en base a marihuana. Y si bien en algunos lugares se comercializa, el problema principal que tenemos con el cannabis es que no hay una manera estándar, digamos así, de prepararlo. No sabemos exactamente la dosis que tienen o no. En general vienen en frascos que no tienen una etiqueta donde indique la concentración. La concentración es qué cantidad tiene del producto activo, y nosotros, de acuerdo a la concentración, en general le podemos decir al paciente debe tomar un comprimido o debe tomar 20 gotas, o es decir, en base a eso le vamos a dar la dosis. La verdad que pues, esto no está establecido para el cannabis, entonces tampoco podemos recomendar una dosis. Está demostrado en pacientes con cáncer que el cannabis asociado a otro medicamento puede ayudar a calmar el dolor. El medicamento es en general opioide, como por ejemplo morfina, pero por sí solo el cannabis no sirve para el dolor, debe asociarse a otra medicación. Esto en realidad más parte de las doctoras de cuidados paliativos, que también forman una parte importante del equipo de oncología, pero se los nombro porque muchos pacientes nos consultan, sobre todo si el cannabis puede curar el cáncer. Yo hablé sobre el dolor, en lo que sí puede ayudar también en cuanto a las náuseas, pero hay que saber que no hay hasta ahora ningún estudio que haya demostrado que el cannabis pueda curar el cáncer. No hay estudios que hayan demostrado que acelere su crecimiento o que sea peor tampoco, pero no hay nada que demuestre que esto pueda curar ninguna de las patologías con cáncer, por lo menos hasta ahora. Que en un futuro pueda haber algún estudio que lo demuestre y lo comencemos a usar, eso es una posibilidad, pero no por ahora.
así que nosotros no recetamos este medicamento, y saber, en caso de que ustedes decidan igual usarlo en su casa, es que el cannabis también tiene sus reacciones adversas. En dosis elevadas puede dar náuseas, intolerancia a los alimentos, deshidratación, alucinaciones, tiene distintas reacciones, entonces tener precaución y una consulta con respecto a esto. Sería importante que lo hablen con las doctoras de cuidados paliativos, que son las doctoras que en los pacientes oncológicos nos ayudan con el tratamiento de los diferentes síntomas que pueda tener el paciente por el cáncer, sobre todo en el caso de que tenga algún tipo de dolor. Otra consulta muy frecuente es en cuanto a los cirujanos, que los cirujanos nos ayudan o operando el tumor, es decir, sacando el tumor que afecta a los pacientes oncológicos, o sacando una porción de tejido, que eso sirve para que el patólogo mire en el microscopio y pueda hacer el diagnóstico, es decir, saber de qué se trata lo que tiene el paciente. Muchos pacientes no quieren hacer esto que se llama biopsia o no quieren hacer una cirugía porque tienen temor de que esto pueda acelerar el crecimiento del tumor, o incluso después de que han tenido una cirugía o la biopsia, los pacientes nos consultan porque creen que ese procedimiento ha hecho que crezca el tumor o que afecte otros órganos. Esto no es así, no está demostrado tampoco, y el papel del cirujano en cuanto a pacientes oncológicos es muy importante, sobre todo porque nos permiten el diagnóstico, pero también nos permiten la curación de muchos pacientes. Muchas veces los pacientes se resisten a las cirugías porque suelen ser a veces cirugías grandes, complejas, que siempre tienen sus riesgos, pero cuando nosotros les sugerimos una cirugía, pensando en que esto es lo mejor para el paciente, y en la mayoría de los casos la cirugía nos ayuda a curar más pacientes. Una cirugía hecha a tiempo nos permite, como les digo, curar más pacientes, pero tiene que ser a tiempo. Si nosotros le sugerimos en algún momento una cirugía y el paciente, por un miedo o porque los familiares le recomiendan que no, que es una cirugía muy peligrosa, que eso nos pasa mucho, a veces consultan meses más tarde y en ese momento ya no se puede operar ni se puede curar tampoco. Entonces es importante que si ustedes tienen alguna enfermedad oncológica y les han sugerido la cirugía, traten de sacarse todas las dudas, tanto con su oncólogo como con su cirujano, pero cuando este tratamiento se puede hacer es muy importante porque nos permite curar más pacientes. Y otra cosa sobre la que nos consultan mucho es en cuanto a los tratamientos. Cuando a veces hablamos de quimioterapia, los pacientes dicen: no, doctora, prefiero morirme antes que hacer quimioterapia. La quimioterapia sí es una medicación que es fuerte, no vamos a decir que no, pero no es el único tratamiento. Además de quimioterapia hay cada vez más tratamientos nuevos disponibles, algunos en pastillas, o sea que se administran vía oral, algunos que son tratamientos externos como la radioterapia, que es a través de una radiación actuar sobre el tumor. Y en cuanto a la quimioterapia, que es una medicación que se administra en vena, en general se hace en un lugar que se llama hospital de día, que es un lugar donde los pacientes hacen el tratamiento, que se aplica en un suero, y después de entre 1 a 3 horas el suero se saca y el paciente se va a su casa, es decir, es un tratamiento ambulatorio que tiene sus consecuencias, pero hay que saber que no todas las quimioterapias son iguales, hay algunas que se toleran muy bien, y para las que no existe medicación que se puede utilizar para evitar las náuseas sobre todo. Puede generar bastante cansancio la quimioterapia, eso sí es verdad, pero la mayoría de los efectos en general se pueden controlar muy bien como para que el paciente pueda completar el tratamiento. Y bueno, por último, un tema que es importante que tengamos en cuenta, sobre todo en estos tiempos que están pasando ahora por el coronavirus. Hemos tenido
dos tipos de pacientes en general extremos en nuestro consultorio. Por un lado está el paciente que quiere venir sí o sí a la consulta, que no importa si hay coronavirus o no, si tiene riesgo de infectarse o no importa nada, quiere venir sí o sí a hacer su consulta, pero también hemos tenido pacientes que se niegan a venir a la consulta o a continuar con su tratamiento por el riesgo de la infección con coronavirus. Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta y que son muy importantes para esto. Ya sea por coronavirus o por de cualquier otra infección, nuestro cuerpo normalmente se puede defender con lo que se llama sistema inmune, que son diferentes células y órganos en nuestro cuerpo que ayudan a que una infección directamente no ocurra o a que si esa infección ocurre sea una infección leve, o sea que no sea una infección grave. Lamentablemente no todos tienen un sistema inmune fuerte. En algunos casos ese sistema inmune puede estar debilitado, puede ser menos resistente que el de una persona sana. Esos pacientes con sistema inmune menos resistente se denominan inmunocomprometidos. Los inmunocomprometidos, que son los que tienen riesgo de tener más complicaciones por una infección, ya sea por coronavirus o por cualquier otra infección, son diferentes grupos, entre los que podemos incluir pacientes con enfermedades renales crónicas, enfermedades hepáticas crónicas, problemas de corazón, los adultos mayores, pacientes que están en tratamiento inmunosupresor y también a los pacientes que están en tratamiento por cáncer. Digo sobre todo en tratamiento porque no todos los pacientes con cáncer tienen un sistema inmune débil. Hay distintos grados de inmunocompromiso. Los pacientes que son sobrevivientes de cáncer, es decir, los pacientes que ahora están sin ningún tratamiento y están solamente en control y no tienen evidencia de enfermedad en ningún lugar, tienen menos riesgo de contraer una infección que los pacientes que sí están en tratamiento con enfermedad activa. Sobre todo algunos tratamientos como la quimioterapia disminuyen más las defensas y en este caso entonces hay un riesgo de tener más complicaciones en caso de una infección por COVID o por cualquier otra infección. Pero algo que es importante es que los pacientes con cáncer se contagian de la misma manera que la población sana. Y si uno tiene en cuenta todas las medidas de prevención, el riesgo de contraer la infección es muy bajo, manteniendo todos los cuidados que están recomendados de higiene, más el uso de la máscara facial, más la distancia social. Eso disminuye mucho la posibilidad de contagio. Entonces, el médico oncólogo le puede recomendar a su paciente, teniendo en cuenta todo esto, que de todas maneras, por más que estemos con circulación viral y el riesgo de infección esté lamentablemente presente, continúe con su tratamiento, porque algo que hay que entender y que saber es que por más que haya infecciones por COVID, la enfermedad oncológica no va a detener su evolución. Y entonces puede ser mayor el riesgo de tener complicaciones por un tumor que por la infección de coronavirus. A la misma vez, nosotros algunos pacientes que no tienen necesidad o urgencia de su control o tratamiento oncológico, les decimos que pueden retrasar la consulta o que pueden retrasar algún estudio o hacemos los controles por teléfono, telemedicina. Entonces es importante que no abandonen ni sus controles oncológicos ni su tratamiento. Tienen que consultar a su oncólogo cuál es el mejor momento para suspender o retrasar el tratamiento. Y esto es válido también para otras patologías, sobre todo patologías crónicas como diabetes, cardiovasculares, que causan mucho más muertes que el COVID. Entonces es importante mantener el control de todos estos eventos. Bueno, esto era más o menos como para darles un pantallazo, una idea de algunas consultas que nos hacen a nosotros, les repito, los pacientes en consultorio.
Sobre todo nos parece importante porque muchas veces en la consulta no tenemos tiempo como para charlar sobre todos estos temas. Bueno, gracias por su participación y les recordamos que todos los jueves, cada 2 jueves, vamos a estar haciendo estos talleres y bueno, en cuanto se pueda, los volveremos a hacer en vivo y con ustedes. Bueno, muchas gracias por su participación y los esperamos dentro de 2 jueves de nuevo a esta hora y también por Facebook para el próximo taller.